amigas y amigos de este su programa Voz para el Cambio. Gracias por acompañarnos. Hoy, como todos los viernes, tenemos un programa muy especial en el día de hoy, así que les agradezco a todos por su sintonía. Estamos esperando que entre con nosotros Nicaulis Melo, que está por ahí y teníamos muchas ganas de conversar con ella en este día. Así que gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Este es un programa que es un compromiso por un país mejor, un programa que está basado en los ideales de Duarte y donde hay también, como se ha verificado, un espacio para que las mujeres podamos expresarnos. Muchísimas gracias, don Alfonso Torres, y a todo el staff de este programa que han permitido que este espacio sea posible. Pues en el día de hoy, que es un día con tantas oportunidades de conversar de temas interesantes, hemos elegido conversar con una invitada que no se pueden perder, que vamos a tener en el segundo segmento, donde conversaremos temas de actualidad, pero realmente tradicionales, porque conversaremos sobre temas que tienen que ver con la mujer, papel de la mujer, identidad y demás. Sin embargo, en el primer segmento vamos a estar conversando sobre temas que son más propios de educación sistemática y educación en el sentido general, como normalmente conversamos. El segundo segmento veremos de educación en otro sentido, como educación y un poco más, y entendiendo que los temas educativos son todos temas transversales, o sea que al final podemos conversar un poco de todas las opciones y de todos los temas podemos educar, y en ese sentido es que vamos a tener los segmentos siguientes. Entonces, así que les pido que nos acompañen durante todo el transcurso del programa. Esta mañana, Nicaulis, bienvenida, un abrazo, qué gusto que estés con nosotros. Ya te extrañaba. Saludos, Paula. Saludos. Pero siempre en sintonía con Voz para el Cambio, aunque no esté todo el tiempo aquí como de manera, pero siempre siguiendo y comentando y aportando un poquito en el análisis que hacen de cada tema. Así que saludando. Saludos, Nicaulis. Así es, siempre estás ahí. Te extrañábamos de frente aquí, analizando las cosas con nosotros los viernes, pero es que es una persona que está sumamente en muchas ocupaciones y en ocasiones se nos complica. Por eso cuando está aquí tenemos que aprovechar. Así que adelante, Nicaulis, que hoy tienes bastantes cosas que comentarnos. Bien, bueno, te escuché que ibas señalando algunos de los temas que como para hoy se tienen y muchos temas que están ahí como en el tapete, sobre todo así en el ámbito educativo, que siempre es la parte que más vamos tocando, aunque demos una mirada a los demás y que además, bueno, educación va como permeando todo, educación desde todos los ámbitos. Entonces, en días pasados pudimos ver el discurso del presidente cuando daba la rendición de cuentas. La verdad, tuvimos la oportunidad de escucharle ahí, de ver como completito, y entonces nos llama un poco la atención y de verdad que yo misma me quedé como pasmada cuando él mismo señala la importancia, la relevancia que tiene la educación en un país, y cuando señala esta parte y entonces o sea, le da como toda esa esos méritos de educación. Entonces, cuando va a decir cuáles son los avances que se han tenido que ha tenido educación en este año, donde él va dando esa rendición de cuentas, pues entonces tú cuando comienzas a mirar los avances, tú dices, pero ven acá. Entonces, educación, el arma, ¿verdad? Lo que sostiene, lo que hace que un país eche para adelante, y entonces cuando tú miras los avances, como todo fue como muy, yo dije, mi expresión fue como muy pírrico, fue como muy simple, solamente tocando la parte que tenía que ver como los liceos que están siendo llevados a Politécnico, que no es malo, claro está, eso es verdad,
bueno, no es que se ha dado todavía, sino que se está también en ese proceso. Y también otra parte que tocó fue sobre las cátedras ciudadanas. Y cátedras ciudadanas, supongo que muchos se quedarían pasmados en el momento que se escuchaban cátedras ciudadanas, porque nosotros que estamos día a día ahí en los centros educativos sabemos cuál ha sido la dinámica con esto. No es que no tenga importancia, claro está, porque se toca mucho la parte ciudadana, la parte cívica, todo lo que tiene que ver así como con los derechos, con patriotismo, con deberes, eso está ahí en esas cátedras ciudadanas. Ahora bien, nosotros tenemos, me parece que ya para este año, cuando iniciamos este año 2022, que regresamos en enero, pues que se inicia un poco con la cuestión de las cátedras ciudadanas y con el sentido de que se apliquen también en los centros educativos. Entonces, no creo que tengamos en ese sentido así todavía ni unos resultados que mostrar en ese sentido, pues aún se están como aplicando, y yo diría un poco, porque había que conectar también las cátedras ciudadanas con los procesos que se están desarrollando en los centros educativos. No es tan simple como que nada más cátedra ciudadana y te abarcó todo y solo eso se está trabajando. Entonces también llama como un poco la atención. Y la verdad que también otra cosa que me sale, me surge y me inquieta, como el Ministerio de Educación, teniendo un 4% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Estamos hablando de muchos recursos. Entonces, ¿cómo es posible que en este año de gestión ya que se lleva no haya, se hayan podido como evidenciar y en ese sentido poder dialogar, decirle al país en qué se han invertido, en qué se ha invertido ese 4% que está destinado a lo que es educación? Entonces, sí, en esta parte como que uno se queda pensando, muchas cuestionantes, o sea, y esto sin mencionar todos los escándalos que han habido, desde INAVIE hasta, fíjate, todavía el otro día están hablando de Internet y de colocar todo este sistema y demás en centros educativos y donde no llegue y demás. Y cuando hablan de cantidades muy altas, al ratito como que medio se echan para atrás. Entonces, realmente es una cuestión que nos llama la atención y que preocupa también, porque un ministerio con tantos recursos debió tener más cosas que exhibir. Entonces nos estamos preguntando qué hacemos o qué es lo que estamos haciendo o dónde se está reflejando, a dónde va lo que se hace. Así es, así es. Una de las cosas que también destacó el presidente fue las becas que se entregaron, bastantes becas para estudios a nivel superior. Eh, Y veremos quiénes tienen la beca también, Paula. Veremos. Y en ese sentido también sería bueno ver quiénes tienen la beca, cuáles fueron beneficiados con esas becas. Realmente eso no tengo idea, pero tú sabes que No, sí, es como la pregunta también que nos hacemos, o porque sea, te cansas a veces de aplicar y de aplicar para una beca y nunca ya te dan respuesta de la beca y al final las becas se dieron. sí, pero bueno, a veces eso yo no lo discuto y no creo que sea algo malo, porque recuerdan el 2010, en el 2009, cuando yo apliqué una beca, muchísima gente me decía que sí, que yo tenía relaciones ahí, conexiones ahí, y yo nunca he tenido ni conexiones ni relaciones, simplemente he tenido calificación buena para eso, he Okay. cumplido los requisitos, Sí, pero Paula. ¿sabes qué sucede? Hay algunas áreas que hay más posibilidades, porque por ejemplo yo siempre he sido de ciencia donde no hay mucha gente. Si tú aplicas y a lo mejor van a dar 5 becas y solamente aplicaron 2, pues por supuesto que te la dan. Pero en unas Okay. áreas, por ejemplo las áreas de educación, hay muchísima gente y tú aplicas y a lo mejor no te toca porque tenían que elegir 30 y aplicaron 300. Entonces, Sí. no, en ocasiones las cosas no, y te lo digo porque en aquel momento sucedió y volvió a suceder en el 2016 cuando opté por la otra beca doctoral, por lo que Sí, pero puede en pasar. ese sentido, Paula, yo en un momento cuando crucé también, cuando cursé el programa de maestría, tuve beca a mi segundo año. Entonces, pero no lo veo desde algo particular, si no miramos como un poquito más hacia allá, cuál es la generalidad, qué es lo que más se tiene. O sea, si lo que más se da, y por eso te digo que no lo veo desde mí como de manera particular, o sea, sino que tú miras, bueno, tú tienes esos 30, pero ¿quiénes son esos 30? Y realmente
faltaría también, bueno, y yo lo digo también claro, faltaría hasta un poco de transparencia, porque en el momento que se dan las becas, si es por unos índices académicos, deberían de publicar a todo el que postuló por las becas y quienes fueron seleccionados porque cumplían con ese perfil realmente que se ameritaba, y así se evita también crear esa suspicacia en cada una de las personas que están optando por una beca y que o fueron beneficiadas o no. O sea, también sería bueno como ver esa parte. Y Sí. estoy muy de acuerdo con la beca. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a hacer especialidad y duramos el año completo y tuvimos que pagar incluso ese año y era haciendo gestiones para nosotros poder lograr tener una beca y poder hacer maestría. Entonces, realmente se hacen los esfuerzos, se hace la lucha, pero no es menos cierto que cuando tú le das la mirada y ves a todo aquello, incluso, o sea, se da, está ahí, porque nos den la cara. Nosotros lo miramos desde los pueblos. Tal vez ustedes están allá en Santo Domingo, lo ven desde la misma ciudad también, o sea. Sí, eso es así, pero bueno, Entonces, no. sí. Sí, que otro punto ahí también tenía que ver con el concurso de oposición. O sea, cuando pasa el concurso de oposición sabemos todo lo que se ha venido dando en ese proceso, las interrupciones que ha tenido, o sea, todos los salpazos que se han dado ahí. Ahora bien, en esta etapa ya ha finalizado concurso de oposición. Una hay unos recursos que fueron destinados, bastantes recursos que fueron destinados a esto, porque inclusive hasta para formación y talleres y demás a los postulantes hubo también inversión para eso, porque se buscaron universidades que pudieran ayudar en este sentido para evitar que los postulantes en el momento de ir al concurso pues no tuvieran conocimiento de la plataforma y demás. Sin embargo, ya también ha finalizado ese concurso de oposición. Se estaba esperando que ahora llegaran esos docentes. Inclusive, ya desde el mismo MINER, el ministro ha emitido un comunicado donde da las gracias a las personas que fueron contratadas y les dice que ya han cesado, que ya en este momento van a entrar los maestros que ya pasaron, pero igual también ese proceso ha ido como muy lento porque a estas alturas todavía no han llegado esos docentes. Y otra cosa que nos llama la atención aquí es que se supone que cuando iban al concurso de oposición, y recuerdo que en ese momento el ministro decía que se necesitaban 19,000 y tanto, que habían plaza para 19,000 y tanto docentes. Sin embargo, hoy en día, todavía en el día del lunes, martes, se está haciendo levantamiento desde los distritos y regionales para identificar necesidades y que puedan entonces tener una mayor como apertura que entren los postulantes. Y si nos vamos a los medios de comunicación, por ahí andan los postulantes en diferentes regionales ya también haciendo como el piquete, haciendo la huelga para ser nombrado. Entonces, hasta después de finalizar el concurso, o sea, apenas un mes, 2 meses, no entendemos por qué darse este proceso. También por qué juntarlo todo. Si nivel primaria finalizó, nivel inicial finalizó, ¿por qué no comenzar a dar salida si teníamos esa necesidad? Porque si es que no se tienen. Tienes el micrófono apagado, Paula. Bueno, perdón, Nicable, hay una noticia que a mí me preocupa mucho al otro día de que el presidente, bueno, a pocos días, no al otro día, a pocos días de que el presidente habla como la mayor revolución en décadas en educación que estamos viviendo para bien, porque a veces las revoluciones son catastróficas, pero en este caso se dijo como algo positivo. Que hay estudiantes en Puerto Plata que están recibiendo clases en Marquesina, porque está en un deterioro tal el centro que los ingenieros les recomendaron al personal de educación, a todos los docentes y estudiantes que salieran y están recibiendo clases en Marquesinas. Entonces, los profesores dicen que siguen trabajando para no perder el año escolar, porque realmente a los profesores hay que ver cómo en ocasiones uno también tiene que decir de la actitud del docente, pero
los docentes asumen su responsabilidad y realmente responden cuando tienen que responder, y este es el caso. Están tomando clases donde pueden, están haciendo lo que pueden en una situación que no debería ser, porque como tú decías ahorita, hay un dinero que se invierte y hay condiciones en las que están los centros, los centros educativos que no deberían estar, sobre todo porque ¿cuánto tiempo duraron esos centros cerrados que pudieron haberse estado adecuando? Porque el momento de la presencialidad sabíamos que estaba cerca y siempre estuvimos supuestamente preparándonos para eso. Entonces, este es el tipo de cosas que debió haberse hecho para que no ocurra lo que está pasando ahora. Porque por más que nosotros necesitábamos regresar, teníamos que hacerlo en las mejores condiciones. Y se pudo haber preparado todo para que eso pasara. Así que, Así es, Paula. Y esto tienen la oportunidad de por lo menos ir a una marquesina. Vamos a otro caso que están peor todavía. Tú lo ves que es en el patio, en enramada, en la zona rural, ni siquiera tienen esa oportunidad, o sea, de estar en condiciones un poquito todavía como mejor. Todavía seguimos teniendo esa realidad. Y es como tú señalas, ¿por qué no se dio esa preparación en el momento que estuvimos en la virtualidad? No había una inversión de recursos en términos que fueran, bueno, ya ahora digo entre comillas, tan grandes, pues estábamos en virtualidad en ese momento. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese momento que nadie lo estuvo buscando, pero llegó? Entonces, ¿por qué no aprovechar y prepararnos realmente con todo? Para que luego sí podamos exhibir con todo lo que lleva y con todo lo de la ley, lo que sería una educación de calidad. Me gusta cuando señala esta parte del docente, de los esfuerzos también que se hacen, porque es como lo que menos se ve. No se menciona casi el docente. Fíjate en el mismo tema de la virtualidad, los docentes hicieron un gran esfuerzo, las familias también lo hicieron, y tampoco no hay como o sea, no se hace ese énfasis, no se resalta, y sí hay que decirlo, porque si lo hicieron y está ahí, ¿por qué no? Y fíjate, y esto lo conecto un poquito con lo que ha pasado en días pasados, con el tema del estudiante que saque el arma al maestro. Y yo comentaba incluso con Jacinto, que tuve la oportunidad de verle en persona, y comentábamos sobre eso, y señalaba que sí, o sea, no es el respeto que hay por el docente, ese reconocimiento a la labor del docente ha ido bajando, y eso se refleja en nuestros estudiantes también. Cuando tú tienes toda la sociedad encima, tú tienes los medios de comunicación, tú tienes la misma familia que van encima del maestro, el maestro y todo lo negativo, y no hay un reconocimiento de nada por parte del docente, pues entonces también los estudiantes van como aprendiendo esa cultura, y de verdad que es muy penosa la situación. Pero en realidad es algo que nos llama la atención y que deberíamos nosotros como estar repensando en nuestro sistema, como sociedad, como familia, como Ministerio de Educación, porque aquí lo abarca todo. Aquí solamente no es Ministerio de Educación, aquí también incide la comunidad, aquí también incide la familia, o sea, es un todo que está ahí en esta parte. así es, Nicauli, así es. Pues mira, ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos en un momento? Y que por favor a los amigos y amigas no se nos vayan. Regresamos en un momento con Fátima González, una invitada de lujo que tenemos por aquí hoy para conversar sobre otros temas educativos importantes. Así que no se nos vayan. Vamos a una pausa.